Mapa genético humano y enfermedades. La secuenciación de genomas. Secuenciar un genoma es determinar el orden de todas las bases nitrogenadas del genoma de un organismo, ¿sí? Es decir, toda la información hereditaria que está contenido en el ADN, ¿ya? El proyecto del genoma humano tiene como objetivo determinar, ¿no es cierto?, establecer las secuencias de bases nitrogenadas de cada gen, es decir, hacer una secuenciación. El proyecto del genoma humano se inicia en la década de los 80, a finales del 80, no comienzos de 1990, ¿sí? Con el objetivo de conocer el orden en que se disponen los nucleótidos en las cadenas de ADN de los cromosomas humanos. Usted evidencia la imagen, ¿no? La imagen del cariotipo, es decir, de los 46 cromosomas que están divididos en 23 pares. Entonces, cada gen está formado por secuencias de bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina, ¿no es cierto? Entonces, secuenciar, saber el orden, ¿sí? Como por ejemplo aquí guanina, citosina, adenina, guanina, ¿sí? Eso es el proyecto del genoma humano, secuenciar, ¿ya? El genoma humano es la secuencia del ADN de un ser humano. Está dividido en fragmentos que conforman los 23 pares de cromosomas distintos de la especie humana, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. El genoma humano está compuesto por aproximadamente 22.500, ¿sí? O 25.000 genes distintos. Cada uno de estos genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas. El genoma de cualquier persona, excepto de los gemelos idénticos y los organismos clonados, es único. A través del proyecto del genoma humano, ¿sí?, se logró determinar el número, 25 genes distintos, ¿sí? ¿Por qué la importancia de saber cuántos genes hay? Porque cada gen tiene una función en nuestro organismo, ¿no es cierto? Y cada gen interviene en la producción de las proteínas, ¿sí? En los procesos que vimos en la clase anterior, en la transcripción y la traducción. Ahí intervienen los genes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a través de la secuenciación de las bases nitrogenadas se puede determinar los genes que tienen que ver con las enfermedades, ¿sí? Objetivos de la secuenciación, ¿sí?, del proyecto del genoma humano. Identificación de los genes en el genoma humano. Identificar cuántos genes hay. Se determinó que hay 25.000. Determinación de las secuencias de las bases nitrogenadas que forman el ADN, ¿ya? Es decir, el orden de la adenina, de la citosina, de la guanina, cómo están dispuestas, en qué orden, ¿sí? Mantenimiento a resguardo de la información anterior creando bases de datos de acceso público, ¿sí? Esto se lo publicó. Introducción de herramientas multimedia para el análisis de datos. Transferencia de tecnología relacionada con el tema del sector privado y supervisión de los temas éticos, legales y sociales derivados del proyecto. ¿Sí? Entonces aquí también tiene que ver la ética, ¿sí?, para que darle buen uso a la información que se obtuvo a través del proyecto del genoma humano, ¿sí? Ahora vamos a ver las aplicaciones que tiene el proyecto, ¿ya? Entonces, las aplicaciones del proyecto de genoma humano. Conocer las bases moleculares de enfermedades hereditarias, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de Guyton, el síndrome de Farfán, ¿sí? También determinar la identificación de genes que causan enfermedades genéticas, como por ejemplo el cáncer, ¿sí?
Ayudar a asesoramiento genético que analiza las posibilidades de una pareja de transferir enfermedades hereditarias, de transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe asesoramiento genético, consejería genética, ¿sí? Si yo tengo un historial, por ejemplo, yo tengo un historial de enfermedades hereditarias, ¿sí? Por ejemplo, Alzheimer, no sé, daltonismo, no sé, albinismo, ¿sí? Entonces, yo quiero ver si mi descendencia, si mis hijos van a tener, entonces acudo a esa asesoría genética. En algunos países hay, es como, es común, entonces aquí no, hay poco, ¿sí? Entonces sí sería bueno que biólogos, biotecnólogos, gente o médicos den asesoramiento genético a las parejas que quieren tener un hijo, ¿sí? Ya. En más aplicaciones, el funcionamiento de un gen, ¿sí? Cómo controla o influencia en diversas características del organismo, del ser vivo. ¿Qué función cumple cada gen? Ayudar a descubrir la secuencia de aminoácidos para la formación de proteínas, ¿sí? Analizar el grado de parentesco evolutivo entre las especies, ¿ya? Y esto también ayudó al desarrollo de multinacionales para la creación de semillas, de plantas y animales transgénicos, que son animales y plantas genéticamente modificadas, ¿sí? Y también ayudó al mejoramiento de animales y plantas consumidas por el humano y el combate de plagas y enfermedades que les da a estos animales y plantas.